decisiones y también, ¿no? El cuidador puede tener hijos, puede tener otros familiares, con quien quiere pasar tiempo, con quien quiere, digamos, tener cierto grado de dedicación, ¿no? Pueden ser sus hijos, pueden ser sus nietos, y no poder por estar, pues, al cuidado del paciente. Y finalmente no sentirse suficientemente valorado. Esto pasa bastante, ¿no? El cuidador siempre, o por la experiencia que yo tengo, viene con el discurso de que los demás no se dan cuenta de lo que él o ella hace, ¿no? Que la familia eh, como que ya lo da por sentado, que ya no recibe ni las gracias, que por el contrario, ¿no? Son cada vez más exigentes y sienten que no los valoran, que no entienden también su cansancio, su fatiga, su desgaste, ¿no? Luego tenemos el área social, ¿no? Disminución o ausencia completa del contacto social del cuidador. Deja de asistir a reuniones, paseos, fiestas, reuniones de grupos específicos, ¿no? Muchas de ellas que tienen, como les digo, son adultas mayores, también dejan de ir a su grupo de oración, dejan de ir con sus amigas de la iglesia, dejan de ir con sus amigas de la junta, dejan de salir el fin de semana a la playa o a Chosica, dejan de ir al cumpleaños, dejan de hacer todo porque tienen que quedarse cuidando al paciente, ¿no? Entonces empieza a existir una disminución. Y finalmente, acá comento culpa y aislamiento. La culpa también lleva a que hay una ausencia completa. ¿Por qué? Porque el cuidador, al ausentarse, dejar al paciente solo, empieza a existir una emoción, la emoción de la culpa, ¿no? Un sentimiento de culpa. El sentimiento de lo dejé, estará bien, no estará bien, de repente me necesita, de repente se pone mal, y yo estoy acá divirtiéndome, yo lo estoy pasando bien, mientras que él o ella está postrado en la cama, no, me siento culpable por eso, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a surgir la culpa, el cuidador deja de ir a las reuniones, ¿no? Ya empieza a rechazarlas y viene la parte del aislamiento, ¿no? Donde no tiene contacto ni comunicación ya con otras personas, con sus amistades, con otros miembros de la familia, etc. Luego, en el área pareja, si el paciente vive en casa del familiar que lo cuida, empieza a desencadenarse conflictos con el cónyuge por la incomodidad que le genera este, ¿no? Entonces, digamos, mi papá está enfermo y lo traigo a vivir conmigo, mi esposo se va a sentir incómodo porque, bueno, hay que estar cuidando a papá, hay que estar también dirigiendo mi atención hacia él, en el plano económico también supone un gasto más, entonces empieza a existir pues incomodidad por parte de la pareja de que una persona ajena al matrimonio esté viviendo dentro de la casa, ¿no? Disminución del tiempo en pareja. Como dije, ¿no? Se va disminuyendo todas las actividades sociales y también se va disminuyendo el tiempo en pareja. ¿Por qué? ¿No? Porque el cuidador se siente cansado, el cuidador se siente fatigado, está estresado, se siente deprimido, está triste o se siente irritable. Entonces busca los tiempos libres de repente para poder descansar un poco, como que ya no tiene tiempo para pasarla bien, ya no tiene tiempo para divertirse y también empieza a dejar de lado el tiempo en pareja, ¿no? Que es bastante importante para salir, para conversar, para ver una película, o sea, todo esto se ve también afectado por el tema del cuidado. Afectación en la vida sexual de pareja y bueno, en algunos casos que me ha tocado ver, infidelidad por parte del cónyuge del cuidador, ¿no? O sea, me has dejado de lado, tú todo el tiempo te quedas en la casa, no me acompañas a ninguna parte, no podemos hacer nada, no podemos salir de viaje, no podemos ir a las reuniones con mis amigos, no, entonces sienten como un abandono y empiezan pues a tener estas conductas, ¿no? De buscar, digamos, en otras personas compañía y vienen pues el tema de la infidelidad. Ahora en el área laboral, dificultad para poder mantener trabajo y el cuidado, aparición de sentimiento de culpa, ausentismo, renuncia o despido y finalmente limita al cuidador de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Es muy complicado, definitivamente, llevar el cuidado de un paciente y al mismo tiempo desempeñarse en un trabajo, ¿no? Porque para empezar, hay culpa de cuando estoy en el trabajo me siento culpable por dejar al paciente y cuando estoy con el paciente me siento culpable de no poder cumplir bien con las funciones de mi trabajo. Entonces,
ahí se tiene que ir priorizando, se va viendo cómo se puede ir manejando, pero esto ya supone un doble esfuerzo, ¿no? Supone más desgaste emocional, más desgaste físico, por el simple hecho también de tener que trasladarse de un lugar a otro. Entonces empiezan a existir otra vez, empieza a afectarse esta área de una manera negativa. Esto va llevando al ausentismo y finalmente, si no hay una renuncia voluntaria, que es lo que usualmente se da con los cuidadores, existe un despido, ¿no? Que es un cuadro un poco más complicado, ya que afecta mucho más al cuidador. Y bueno, y también crea una sensación pues de frustración porque no se le permite o no tiene la posibilidad de poder desarrollarse, ¿no? Ahora en el Perú existen ciertos proyectos de ley relacionados a que el cuidador pueda manejar horarios distintos, o sea, haya flexibilidad en los horarios con respecto a su trabajo, ¿no? Sin embargo, es un proyecto de ley que no llegó a firmarse o a hacerse una ley de por sí. Sin embargo, bueno, hay algunos sectores que reconocen al cuidador, pero en lo que se refiere a Perú es muy poquito todavía, no hay mucho, no hay mucho reconocimiento en cuanto al cuidador en la parte legal, en la parte de las leyes. Ahora en el área académica, básicamente muy similar a la parte laboral. La persona no tiene tiempo para estudiar, tiene problemas para concentrarse en los estudios, tiene problemas para manejar sus horarios con respecto a los estudios, entonces empieza pues a faltar a clases, empieza a dejar de presentar trabajos, empieza a dejar de reunirse en grupo, no tiene el tiempo y más allá de no tener el tiempo tampoco empieza a verse afectada también sus capacidades cognitivas, la memoria sobre todo, la capacidad de razonamiento también, entonces eso también empieza a dificultar su desenvolvimiento y su desempeño dentro del área académica, ¿no? Y eso hace que finalmente dejen los estudios, le hagan una pausa o simplemente los dejen completamente, lo cual también supone frustración a nivel profesional, académico, ¿sí? Bien, ahora, he comentado, de acuerdo a cada una de las áreas o de los aspectos de la vida, cómo se van dando los cambios, cómo se va afectando la vida del cuidador. Pero acá podemos reconocer tres fases, ¿no? Hace un rato les hice el ejercicio de ponerse a pensar cuándo nos hemos sentido enfermos, cómo nos han cuidado, cómo nos hemos sentido cuando nos han cuidado, y también cuando hemos tenido a alguien enfermo, qué emociones se han movido, cómo nos hemos sentido, qué conductas hemos tomado para poder cuidar a nuestro familiar, a nuestro ser querido, ¿no? A nuestro esposo, a nuestra hermana, a nuestra mamá, ¿no? Entonces, hay fases del cuidador y esto del estrés del cuidador, que esto tiene que estar bastante claro y eso es lo que yo también le trato de comunicar a mis pacientes, ¿no? Porque todo empieza de una manera bastante positiva, uno empieza bastante motivado, uno empieza pues movido por el sentimiento, movido por el cariño, movido por las ganas de que el familiar se recupere, ¿no? Con optimismo, ¿bien? Entonces, tenemos la fase uno que vendría a ser, ante la nueva situación, un líder, ¿no? Como les había dicho hace un momento, se tiene que determinar dentro de la familia quién va a cumplir el rol de cuidador principal. ¿Ok? Entonces, en esta parte, idealmente tendría que haber una toma de decisiones sobre el cuidado y una aceptación radical a asumir el papel del cuidador principal, ¿no? Muchas veces, o en mi experiencia, la mayoría, si no es el 95% de las personas que yo he podido entrevistar o que he podido tratar, ellas asumen el papel con total disposición. O sea, ellas quieren, tienen ganas, ellas lo hacen porque quieren hacerlo. ¿Ok? Muy pocas de ellas se les ha impuesto esta función. Sin embargo, es ideal también desde un inicio, desde el inicio pues de la terapia, desde el inicio de, de lo que hagamos con el paciente, saber cuál es la situación, cómo se empezó a dar la situación, si es que fue voluntario o si es que fue impuesto, ¿no? Porque esto también va a determinar mucho en cómo se va desarrollando el cuadro, ¿sí? Luego tenemos la motivación, como les dije. El cuidador se siente motivado desde el vínculo que tiene con el paciente en cuidarlo y brindarle apoyo. Entonces, hay una emoción que se moviliza, ¿no? Yo quiero cuidar a mi familiar, yo quiero que esté bien, entonces me siento con todas las ganas.
Luego viene el choque inicial, ¿no? Ya empezamos con las funciones, empezamos a cuidar, pues, ¿no? A mamá, a papá, empezamos a cuidar a nuestro hijo, empezamos a cuidar al esposo, que se va a mejorar, que vamos a ponerle ganas para que se recupere, para que esté bien, para darle calidad de vida. Entonces vamos con todo el ímpetu hasta que tenemos el choque inicial, ¿no? Cuando el cuidador se da cuenta de la dificultad que implica el cuidado y sufre las primeras dificultades relacionadas a la información y conocimiento que maneja de la enfermedad. Entonces, en este punto, el cuidador se da cuenta de que, bueno, no es como habíamos pensado, ¿no? No es como que te traigo la sopita, te doy el agüita y te pongo la sabanita. No, ya empieza a ser más complicado. ¿Ok? Tenemos que estar pendientes de la medicación, tiene que haber ayuda en la movilización, tiene que haber de repente algún otro tipo de medicación dado de una manera especial, estar pendientes también del paciente si se para, porque muchos de ellos también a veces son un poco tercos o no siguen las indicaciones, entonces hay que estar vigilándolos constantemente. Eh, Uno tiene que estar a veces despierto en la madrugada ante la necesidad de alguno de los pacientes. Entonces, uno empieza a sentir, bueno, ya no es tan bonito y no es tan fácil como yo pensaba que iba a ser. ¿Okay? Además de ello, surgen síntomas o surgen cuadros ya más relacionados con la enfermedad, directamente relacionados con la enfermedad, que a veces el cuidador no sabe cómo afrontar. O sea, no entiendo, se puso así, se puso rojo, se puso a sudar, se puso a temblar. Yo no sé si eso es normal, yo no sé si eso tiene que ver con la medicación. Los terminan llevando a emergencias. Entonces, y esto moviliza una serie de emociones, ¿no? Me angustio, me estreso, tengo miedo. Entonces, en esta parte, en el choque inicial, como estoy mencionando, el cuidador se va dando cuenta que de repente no sabe tanto como pensaba que sabía, o simplemente se está enfrentando a una situación completamente nueva y compleja al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí viene la aparición del cansancio físico y el desgaste emocional. Y usualmente recibe apoyo y reconocimiento de los otros miembros de la familia, ¿no? En la primera fase es como que, bueno, me voy dando cuenta que las cosas no son tan lindas como yo creía, pero bueno, seguimos motivados, me siento cansado, pero hay que hacer esto, alguien lo tiene que hacer. Y bueno, la familia te dice, oye, qué bien, si no fuera por ti, él no estaría tan bien como está, gracias, o sea, reciben el apoyo, el soporte, el reconocimiento, ¿no? Esto es en la primera fase. En la segunda fase ya viene a ser el desajuste entre las demandas y los recursos, ¿no? Pronto se produce un desajuste entre las excesivas demandas que supone el cuidado del paciente y los recursos personales y materiales con los que cuenta el cuidador. Esto le obliga a realizar un sobreesfuerzo que poco a poco va agotando sus fuerzas. ¿Ok? Entonces, ya llegando a la fase 2, ya empieza a haber pues un desequilibrio, ¿no? Entre lo que yo puedo dar, entre lo que yo creo que puedo dar y entre lo que realmente el paciente necesita, ¿no? En todo lo que realmente demanda. Entonces, ahí ya empieza a haber un desequilibrio y empieza a surgir pues una serie de emociones como las que había mencionado anteriormente, pero se van intensificando cada vez más. Se va intensificando el cansancio, se va intensificando el cansancio, como dije, emocional, el cansancio físico, de repente empiezan a aparecer trastornos de sueño, empiezo a sentirme incómodo, la motivación ha bajado considerablemente, y empiezo a darme cuenta que mi vida está cambiando de una manera que no esperaba y definitivamente de una manera que no buscaba y que no quería, ¿no? Entonces aquí empezamos a entrar en un conflicto, o el paciente entra en un conflicto de tengo que hacerlo, pero no me gusta, ¿no? Entonces ya empieza a sentirse como una obligación y bueno, el cansancio hace que todo se sienta mucho más exacerbado, ¿no? Bueno, más allá de eso, también uno se va dando cuenta de lo que demanda económicamente. Esto supone otra preocupación, ¿no? O sea, no se sabía que se iba a gastar tanto en pañales, en pañitos húmedos, en medicación, a ciertos alimentos específicos, etcétera, etcétera. Y finalmente la fase 3, que es la reacción al sobreesfuerzo. Ahora, la fase 3 es la fase, digamos, más crítica, en el estrés del cuidador. Sin embargo, esta es la fase a la cual nosotros, los terapeutas, los psicólogos, tenemos que evitar que nuestro paciente entre, ¿no? Que el cuidador llegue a esta fase. Es lo que tenemos que evitar o a lo que tenemos que prepararlo para que el impacto sea menor, para que el impacto sea más digerible, para que pueda salir, si ya entró, para que pueda salir rápidamente de esta fase.
¿ok? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en para que el paciente no llegue a esta fase, para que no llegue a este punto, porque esta fase ya está relacionada con la ansiedad, nerviosismo, tristeza, pacientes con problemas de ansiedad, básicamente con depresión, fatiga mental y física, sensación de ya no puedo más, o sea, ya no quiero, ya no puedo, no me dan las fuerzas, estoy muerto, estoy cansado, irritabilidad, uno acaba perdiendo los nervios ante cualquier situación, o sea, ya el paciente se queja o de repente bota algo o de repente surge algún problema no relacionado directamente con el paciente, sino con el entorno familiar o con el cuidado del hogar y uno ya reacciona, sobre reacciona, ¿no? Agresividad, reacciones desmesuradas, hay que tener cuidado también con esta parte porque ante el estrés, ante la reacción desmesurada, el cuidador puede empezar a tener actitudes violentas hacia el paciente, ¿no? Puede empezar a hablarle mal, puede empezar a gritarle, puede empezar, digamos, al momento de movilizarlo, puede, digamos, ser un poco tosco o zamaquearlo, o ya de repente no un poco, sino bastante, ¿no? Entonces, o ya la violencia puede ir incrementando. Entonces hay que tener bastante ojo con este punto de acá, ¿no? Estrés y preocupación excesiva ante cualquier imprevisto, ¿no? Si antes y al inicio estábamos confundidos de cómo asumir las situaciones, pensábamos que con el tiempo, tal vez, si se presenta alguna dificultad, voy a tener mejor, como que más cancha, ¿no? Voy a poder manejarlo de una mejor forma. Por el contrario, ¿no? Ante cualquier imprevisto, situación de emergencia que vaya surgiendo, reaccionamos bastante mal, pues, ¿no? Nos preocupamos demasiado, sentimos la situación como que inmanejable. Tensión contra los cuidados auxiliares, ¿ok? Ahora, cuando hablo de cuidados auxiliares, como les dije, ¿no? Estamos hablando del cuidador principal, de cuidadores auxiliares, que podría ser, pues, los otros familiares que nos asisten, que nos ayudan de vez en cuando. Y bueno, la misma irritabilidad hace de que nosotros empecemos a tratar a los cuidadores auxiliares de una mala manera, pues, no, o sea, no lo cuidas bien, tú no sabes cómo hacer esto, tú no lo entiendes, tú ya deja, mejor lo hago yo, entonces ya empieza, más allá de querer, digamos, delegar ciertas funciones, que sería lo más saludable, ya uno empieza a asumir el rol de una manera negativa y bastante disfuncional, ¿no? Tendencia a encerrarse en uno mismo, soledad, no tenemos tiempo ni ganas de ver a nadie, no tenemos a quién contarle lo que sentimos. Y de ahí este pensamiento, ¿no? Además, ¿cómo voy a quejarme yo con lo que tenemos en casa? Entonces, uno empieza a sentir, pues no, ya empieza a sentir, esta es la parte donde el paciente empieza a aislarse, ¿no? Porque no ve una salida, ya empezamos a caer en un cuadro depresivo, ya no ve una solución, no se siente entendido, no tiene con quién conversar. Y de repente no es porque no tenga con quién conversar, porque tiene amistades, tiene familiares, pero como vimos hace un momento, ya empieza a aislarse, ya no quiere compartir, porque mientras que todos comparten cosas diferentes sobre sus vidas, ellos solamente podrían conversar de lo que tienen diariamente, que es el cuidado, ¿no? Entonces sienten como que no quieren incomodar, sienten que no quieren parecer como que, ay, qué pena, pobrecitos, sienten como que tampoco quiero quejarme de la situación, ¿no? O sea, tampoco quiero comunicar a los otros familiares cómo me siento, porque bueno, ya todos tenemos que lidiar con ese problema y un problema más sería yo sintiéndome mal por estar en esta situación. O sea, empiezan a ver todo de una manera muy negativa y se van aislando, ¿no? Ya no hablan con nadie y obviamente emocionalmente empieza a desarrollarse o gestarse un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, cada vez más intenso, cada vez más agudo, ¿ok? Y obviamente eso también va repercutiendo sobre la salud del cuidador. Como dije, aparecen una serie de sentimientos en conflicto. Queremos cuidar y cuidar bien, pero a veces sentimos que la situación se escapa de nuestro control. Nos sentimos mal por no haber reaccionado como tocaba. Sentimos que no estamos a la altura de las circunstancias y nos sentimos culpables por disfrutar de las cosas, por dedicarnos tiempo o cuidados a nosotros mismos o incluso por pedirlo, ¿no? Estos pensamientos, estos pensamientos irracionales empiezan a surgir. Ahora, cuando el cuadro del estrés del cuidador se va a ver más complejo, más agudo, más complicado,
para él mismo y también para el terapeuta, ¿no? Cuando hay esquemas relacionados, eh, digamos, esquemas que trae el cuidador, que se van a activar cuando tienen que cumplir la función del cuidador. Bueno, yo he estado en muchas de las conferencias de IPSICOC y tengo entendido que la mayoría o muchos están, si no bastante familiarizados, ligeramente familiarizados sobre esquemas, ¿no? Entonces me gustaría pasar directamente a los esquemas relacionados, ¿no? Hay muchos, si bien es cierto, el cuadro, las funciones, la situación de ser cuidador es compleja, cuando uno de estos cuidadores tiene uno de estos esquemas, la situación va a ser mucho peor, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los esquemas que se activan más fácilmente con un cuidador o que se activan y empeoran todo en el caso de un cuidador? En este caso vendría a ser el autosacrificio, el sometimiento y la búsqueda de aprobación. ¿Ok? En lo que se refiere al autosacrificio, hablamos de un cuidador que tiene todas las ganas de cuidar, que quiere pues ayudar a su familiar. Hablamos de un cuidador que ha aprendido con su experiencia que las necesidades de los demás son más importantes que la propia, ¿no? Es como una suerte de mártir, una suerte básicamente de mártir, ¿no? Se me ocurre, no sé, la Madre Teresa, una persona que los demás de repente lo ven como alguien bastante servicial, eh, bastante bueno, ¿no? O sea, qué linda esta persona, que cuida, que piensa en el prójimo, que ayuda, ¿no? Entonces, esto básicamente es el perfil de una persona que tiene el esquema de autosacrificio. Entonces, esta persona lo que va a hacer es eso, ¿no? Va a anteponer las necesidades de este paciente, que es su familiar, antes que la suya, ¿no? Entonces va a empezar a hacer absolutamente todo, ¿no? Todas las funciones que acabo de describir y lo va a hacer bastante servicialmente, va a hacerlo con todo el amor, con mucho ahínco. Sin embargo, esto igual va a traer desgaste, esto igual va a traer malestar emocional, malestar físico, ¿no? Y va a llegar un punto en que este paciente, que el cuidador va a empezar a sentirse fastidiado, fatigado, molesto, ¿no? Va a esperar también que los demás puedan hacer lo mismo por él, ¿no? Cuando él está mal, cuando él se siente totalmente cansado y no va a encontrar, ¿no? No va a encontrar la respuesta de los demás hacia él o hacia ella en todo caso. Entonces, el nivel de malestar va a ser muchísimo más grande, ¿no? Muchísimo mayor, porque no solamente están las ganas, como les dije, iniciales, la motivación inicial, el cariño inicial, sino también el esquema que se va a activar, que va a hacer que la persona se complejice, no sé si esta palabra existe, pero sea mucho más complejo el cuadro del estrés del cuidador, porque acá van a venir muchos pensamientos, muchos sentimientos, todo relacionado a la culpa, ¿ok? Va a ser más difícil lograr que el paciente llegue a un punto de autonomía, de autocuidado, que es lo que se sugiere, ¿no? Porque siente que siempre tiene que estar sacrificándose por el familiar, ¿ok? Ahora, también está la parte de sometimiento, como dije en un principio. A veces la decisión de quién va a ser el cuidador principal no depende, no es algo que uno desee básicamente, sino es algo que se le va a imponer, ¿no? Entonces, es también digamos, muchos pacientes se ven sometidos a la situación porque no hay otra opción, porque no hay otra alternativa. Lo hacen, sí, lo pueden hacer de mala gana, pero uno de nuestros pacientes que sea cuidador y que tenga sometimiento, también, pues, ¿no? Va a empezar a presentar un cuadro de malestar mucho más grande y va a ser un poco más difícil. ¿En qué sentido difícil, no? Lo digo más difícil porque cuando hay esquemas relacionados, el tratamiento con el paciente tiene que cambiar. No solamente se dan las directivas o no se dan las sesiones comúnmente como se tienen que dar. Cuando hay esquemas relacionados, el trabajo es mucho más amplio, es mucho más profundo, ¿no? El trabajo tiene que ir complementándose con el tema de los esquemas, porque va a ser más difícil, en este caso, que el paciente pueda asumir alternativas más saludables, para poder sobrellevar la situación de cuidador, ¿no?
Y finalmente, el tema de búsqueda de aprobación, ¿no? Muchos o algunos de los cuidadores que tienen este esquema van a empezar a cuidar con la finalidad de ser aprobados, ¿no? De ser reconocidos por los otros familiares, por el mismo paciente que tienen que cuidar, ¿no? Entonces, digamos, una hija que tiene el esquema de búsqueda de aprobación con su papá va a buscar hacer el trabajo de cuidarlo de la mejor manera posible, va a tratar de ver en el rostro de su papá la aprobación, el que se siente cómodo, el que está bien, el que está contento con ella, y de repente al mínimo o a un pequeño comentario que demuestre pues desagrado, fastidio, fatiga, que se puede dar totalmente dentro de esta situación, el malestar del paciente va a ser mucho más alto, ¿no? Se sobreexigen, se están constantemente tratando de cumplir también con la aprobación de la familia, de los demás, y esto va a hacer que el malestar sea mucho más amplio, mucho más grande, mucho mayor. Bien, entonces, dentro de la evaluación que nosotros podamos tener a medida vamos avanzando con el paciente, tenemos que ir ubicando o tenemos que ir viendo si hay esquemas relacionados para poder trabajarlos con el paciente, no informarles acerca de esto y poder trabajarlos con ellos a medida que se va avanzando, porque si no va a ser bastante complicado de que el cuidador pueda llegar a algún estado de estabilidad emocional, ¿no? Y de bienestar. Luego, cuando hablo ya de la intervención en sí, básicamente, cuando el paciente llega a mi consulta, hago el diagnóstico de la situación, ¿no? Con quiénes vive, qué edad tiene el paciente, qué edad tiene ella, cómo se va dando su día a día, cuáles eran sus funciones, cómo era su vida antes de empezar el rol del cuidador, ¿no? En qué ha cambiado su vida actualmente, cómo se siente al respecto, ¿no? En qué fase del estrés del cuidador se encuentra. Ver cómo ha ido manejando, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus capacidades, sus propias herramientas que lo ha ayudado a ir adaptándose a esta situación, ¿no? Entonces, básicamente, en la entrevista tratar de recopilar, de recabar la mayor cantidad de información con respecto a la vida del paciente, la situación actual y también información sobre su vida previa, ¿no? Al ser cuidador, cómo era antes su vida, ¿no? Ahora, una parte sumamente importante y que yo tengo que recalcar y que a mí particularmente me ha servido mucho es la psicoeducación y la información. Como digo, muchos cuidadores son, como los que estoy mencionando, todos son informales. O sea, no son personas que han estudiado o han sido preparadas para poder asumir estas funciones. ¿Qué significa esto? Que vamos aprendiendo sobre el ruedo. O sea, vamos viendo cómo se van dando las cosas. Si los pacientes, si el cuidador tiene suerte, el doctor de cabecera del paciente le va a explicar, mira, tu familiar tiene esto, tienes que hacer el otro, ¿no? Entonces va recibiendo esa información. Sin embargo, también hay información extra que no te da el médico, que tú tienes que ir, que el cuidador tiene que ir, pues, que va aprendiendo. Entonces, a lo que voy es que muchos de ellos carecen de información. No saben cómo es la enfermedad, no saben cómo es el desarrollo de la enfermedad, no saben cuál es, como dije, ¿no? La reacción del paciente ante algún tipo de medicamento. No saben cómo accionar en una situación, digamos, de emergencia, ¿ok? Entonces, toda esta desinformación, todo este no saber va a generar en el paciente un alto grado de estrés, de preocupación y de temor, ¿ok? Y de frustración también, porque van a querer cuidar y no van a poder hacerlo y se dan cuenta de que no lo están haciendo bien. Además de eso, y ya por el lado, digamos, más emocional, tratar con un paciente, digamos, crónico, un adulto mayor, es complicado, porque el paciente también va a experimentar una serie de cambios a nivel del estado de ánimo. ¿Okay? Entonces, muchos de los pacientes se ponen gruñones, renegones, demandantes. Muchos de ellos pueden ser violentos, verbalmente violentos, pueden empezar a acusar de cosas al cuidador, ¿no? Les pongo un ejemplo, un caso que tuve. Este, Viene la hija muy mal porque la relación con su mamá, que era la persona que estaba cuidando, viene para empezar con la presión en el cielo, ¿no? Estaba con la presión alta. Entonces pasa conmigo, empezamos a conversar, me empieza a contar su situación
y me cuenta, pues, ¿no? De que su mamá siempre ha sido una persona de un carácter fuerte, su mamá siempre ha sido una persona bastante estricta, bastante recta. Entonces, bueno, y todo, es sabido de que la mamá pues es especial, ¿no? Tiene una forma de ser especial y hay que tener ciertas maneras para hablarle y acercarse a ella. Bueno, mamá cae enferma y ella tiene que estar a su cuidado, ¿no? Principalmente está la mayor parte del día y en la noche regresa a su casa para poder, pues, ver a sus hijas, a su esposo, etcétera, ¿no? Pero hay días que se pasa también en la casa de su mamá. Entonces, en una de estas, ella retorna a ver a su mamá una mañana, y su mamá pues empieza a increparle de dónde está mi chal blanco, ¿no? Que yo he dejado mi chal blanco acá y no lo encuentro. Le dice, pero mamá, de repente lo han lavado, vamos a buscar en la ropa limpia. No, no está, yo ya he visto, ya he preguntado, le he dicho a tu papá que vea y no está, tú te lo has llevado. Y así como esto empezaron a darse diferentes figuras, ¿no? Que yo he comprado más papas y ahora ya no hay. Se han acabado muy rápido, seguro que tú te lo estás llevando. O dónde está mi cartera negra, que yo la otra vez busqué mi cartera negra y seguro que tú te lo has llevado. Entonces le empezaba a acusar, ¿no? De ladrona, le empezaba a hacer sentir bastante mal, ¿no? Entonces, esta hija, en vez de sentir, pues, ¿no? El reconocimiento o la gratitud, ya de repente ni siquiera la gratitud, sino una buena actitud por parte de su mamá hacia ella, empezaba a sentir, pues, el rechazo, y más que el rechazo y el enojo, empezaba a sentir, pues, ya el ataque directo hacia su persona, ¿no? Y la paciente estaba en un estado totalmente, estaba triste, angustiada, ella tenía miedo de ir a la casa a ver a su mamá, ya cada vez que iba a empezar, antes de ir experimentaba sensaciones de ansiedad, de angustia, ¿ok? Y también una serie de síntomas fisiológicos, como le dije, ¿no? Estaba con la presión altísima, se había peleado con los hermanos al respecto de eso, ¿no? Porque los hermanos no le entendían, le decían, no, que, pero seguro tú te lo has llevado, ¿no? De repente sí, pues es verdad, o pucha, tenle paciencia a mi mamá, pues tú ya sabes cómo es, cómo se pone, entonces no encontraba un apoyo, un soporte, ni siquiera dentro de la familia, ¿no? Nadie que empatice con ella y con su situación. Y esto la tenía bastante, bastante angustiada. Entonces, cuando ella vino, hablamos un poco sobre el tema de salud de su mamá. Y su mamá, pues, se había tenido un problema renal, se había roto la cadera entrando a la ducha, que es algo bastante común en adultos mayores. Estaba en un proceso de recuperación, lo cual era varios meses postrada en cama, y le habían hecho una operación, ¿no? Luego de la operación, mamá había tenido un cuadro eh, digamos, de confusión, ¿no? La memoria se había afectado, había empezado a tener, digamos, ciertas alucinaciones, ¿no? Escuchaba voces de niños, también, no recordaba, llamaba a su mamá, o sea, tuvo un momento así bastante fuerte de confusión que era básicamente producido por un tema de presión que se dio durante la operación. O sea, la presión arterial aumenta, hay unos pequeños derrames y eso produce en algunos casos una demencia vascular o en algunos casos pues algún problema relacionado con la memoria, etcétera, ¿no? Esto toma un tiempo en recuperarse. Es sabido que esto pasa luego de operaciones a adultos mayores. Pero ella no sabía esto, ¿no? Ella no tenía ningún conocimiento al respecto. Ella sabía que su mamá era una persona complicada, que su mamá era una persona estricta, que su mamá era una persona bastante dura cuando hablaba, pero de ahí a que la acuse, a que sea ya hiriente, a que la agreda directamente, eso no había pasado antes, ¿no? Entonces, se le tiene que explicar al paciente de que muchas de las actitudes que tome el enfermo, muchas emociones, también muchas cosas que diga, no van a ser porque ellos quieran decirlo, sino va a ser producto de la enfermedad o del cuadro en el que se encuentran, ¿ok? Entonces, cuando esto se le explica, el paciente le da mucha tranquilidad. Por lo menos a mi paciente le dio mucha tranquilidad. Logró entender, ¿no? Se le explicó, se le hizo ejemplos, inclusive a veces podemos diagramar o escribirse en una pizarra de cómo se da la situación dentro de la operación. Ah, eso no me había dicho el doctor. Ah, yo no sabía que eso era normal. Ah, ahora entiendo por qué mi mamita está así. ¿Y qué se puede hacer, doctora?
bueno, consulte al médico, a veces existe algún tipo de medicación que puede ayudar a que el paciente esté más lúcido, tiene que esperar, o sea, básicamente esto es una consulta que se tiene que hacer con el doctor, pero a veces por desconocimiento los mismos cuidadores no lo hacen, ¿no? O no saben o piensan que, bueno, es normal o es que mi mamá está molesta conmigo. Entonces ya lo toman como algo personal y como no algo directamente relacionado con la enfermedad. Entonces, el poder informar, el poder también fomentar que el paciente se informe con respecto a la enfermedad es muy importante. El hecho de que el psicólogo, el personal de salud cuente con la información, de repente no a fondo, pero a grandes rasgos, que tenga conocimiento sobre diferentes tipos de enfermedades y cuál es la secuencia de estas enfermedades, también ayuda bastante, ¿no? No es que nosotros tengamos que saber todo, pero la idea es que tengamos conocimiento, la idea es que tengamos por lo menos algo, que sepamos algo al respecto, ¿no? Y si no lo sabemos, pues lo investigamos y en la siguiente sesión podemos ayudar mucho más a nuestro paciente para que tenga esa tranquilidad, ¿ok? Ahora, también se le tiene que educar al paciente sobre el estrés del cuidador, ¿no? Se le tenemos que comentarle sobre las fases del estrés del cuidador. Tiene que saber cómo es la fase inicial, la fase intermedia y la tercera fase a la cual no tenemos que llegar. Tratamos de explorar y saber cómo se ha sentido, si es que alguno de estos síntomas, alguna de estas situaciones ya está viviéndola nuestro paciente, ¿no? Entonces, él tiene que saber de que lo que tiene nombre y que lo que tiene se puede manejar y que lo que tiene no le pasa solamente a él, sino a otras muchas personas, y que para eso estamos nosotros, para poder brindarles el soporte, la información con respecto a esta situación, porque definitivamente la necesitan, ¿no? Entonces, aquí vamos a la parte de la validación. Es muy importante el poder validar a nuestro paciente, ¿no? Vienen sintiéndose cansados, fatigados, deprimidos, molestos y culpables. Eh, Me tocó una paciente que venía y me decía que a veces ya quería que todo acabe, ¿no? O sea, yo quiero mucho a mi mamá, pero ya me da mucha pena que ella esté así, y yo he dejado toda mi vida de lado. Inclusive me decía, yo antes me arreglaba, ¿no? Era una señora que era bastante guapa, pero sí, pues estaba con buzo, estaba con una cola, realmente parece que no se había lavado la cara. Entonces me dice, yo antes me vestía, me arreglaba, me perfumaba, me maquillaba y ahora no tengo tiempo ni ganas de nada de eso, ¿no? Entonces, ya no soy la persona que yo era, ya no veo a mis amigas. Y cuando a veces, en algún momento, mis hijas me han sugerido a mamá, ¿por qué no vas a ver a tus amigas? Como que ya no me toman mucho en cuenta, porque, bueno, pues, ¿qué van a querer salir conmigo? Que todo el día hablo de lo mismo, que estoy toda deprimida, entonces con esta cara, en fin. Entonces, la paciente estaba en un cuadro depresivo, ¿no? Hubo un momento en que me dijo, la verdad es que yo ya quisiera descansar, ¿no? Ya quisiera descansar y ya quisiera que mi mamá descanse. Y se puso a llorar y me dijo, pero me siento muy mal por eso, ¿no? A veces me siento que soy una mala hija por querer eso, ¿no? O sea, yo no quiero que a mi mamá le pase nada malo, pero es que yo también siento que ya no puedo más. Entonces aquí viene mucho el trabajo también de validación por parte del terapeuta, ¿no? Es natural que te sientas así, es natural que te sientas fatigada, que sientes que tus fuerzas no te dan más. Y cuando uno llega a ese punto, empiezan a surgir una serie de sentimientos, una serie de emociones. Y ante una situación donde uno siente que lo sobrepasa, es normal querer que esa situación termine, porque ya no podemos manejar nuestras emociones, porque ya no podemos tolerar la situación, ya nos sobrepasa. Entonces es natural que cuando uno se siente tan mal, quiere dejar de sentirse mal y quiere que suceda algo que haga que todo cambie de un momento para otro. Es natural. Entonces, básicamente tenemos que validar mucho las emociones del cuidador, ¿no? Porque básicamente es de esto de que carecen, de la comprensión, de la empatía, de los otros familiares o de las amistades. Y se sienten muy solos, se sienten muy tristes y se sienten muy incomprendidos sobre todo. Entonces, el poder hacer un buen trabajo de validación con el paciente es sumamente importante, porque eso va a ayudar a que se sientan reconocidos y más allá de eso va a ayudar a que ellos entiendan que es totalmente normal, que es natural muchas de las emociones y muchos de los pensamientos que van surgiendo a través del proceso de ser un cuidador, ¿no? Que,
que básicamente pues uno es un ser humano y, y es válido que sienta diferentes cosas de acuerdo a la situación en que se encuentra, ¿no? Entonces, este trabajo es sumamente importante con los pacientes cuidadores. Bueno, en general con la mayoría de los pacientes, con todos los pacientes, pero este es un trabajo que se tiene que puntualizar bastante, al que se tiene que hacer mucho énfasis, ¿no? Ahora también vamos a trabajar un poco de debate de distorsiones, ¿no? Porque durante este proceso, como les dije, existen y surgen una serie de pensamientos, de dudas, de culpas, etcétera, ¿no? Aquí podría comentar de repente las más comunes que me ha tocado ver dentro de la experiencia, ¿no? Eh, el filtraje. Empezamos con el pie derecho, pero me distraje un rato para ir al baño. Quiso agarrar el vaso, hablando del paciente, al lado de su cama y lo rompió. Terminó siendo un mal día, ¿no? Entonces empezamos bien, hice todas mis funciones como cuidadora, pero pasó una pequeña cosa fuera de lo común, un pequeño error, y ya para mí el día se fue, como se dice, se fue para abajo, está totalmente mal, ya soy la peor, ya todo está sumamente mal. Hice un mal trabajo, mi familia está infeliz conmigo, mi familiar también se siente mal, lo hice preocupar, lo hice asustar, o sea, ya todas las cosas buenas o todas las funciones que pude haber realizado de una manera adecuada se quedan en último plano o simplemente no los cuentan por un simple error, ¿no? Sobre generalización. Ahora tengo miedo que al ir al baño o si pestañeé un rato va a romper algo o peor se levanta y se cae, ¿no? Entonces ya agarramos un pequeño error que hayamos cometido o un pequeño momento en que nos hayamos distraído y vamos a pensar que en todos esos momentos algo malo va a suceder, ¿no? Entonces ya generalizamos la situación. Interpretamos el pensamiento, ¿no? Muchos de ellos empiezan a sentir que los otros familiares los desaprueban, ¿no? Vino mi hermano y después de ver a mi papá, estaba bien serio y seguro que está molesto conmigo, de repente piensa que no lo cuido bien, de repente piensa que estoy todo el día acá viendo televisión, estoy holgazaneando, entonces seguro no sé, pues piensa que no sirvo, que le estoy pasando bien acá, o sea, empiezan a interpretar muchas cosas, ¿no? También mismo con respecto al paciente, ¿no? O sea, el cuidador hacia el paciente. Es como que, sí, porque mi mamá a veces está seria, me queda mirando mal, seguro que piensa de que está aburrida de mí o que es mi culpa, o mi mamá me odia, no quiere verme y me siento incómoda de estar así. O sea, empezamos a interpretar, a ver cosas como se dicen donde no las hay, ¿no? Entonces, eso trae bastante malestar al paciente y vienen sintiéndose pues muy mal pensando que todo el mundo está en contra de ellos, cuando no tienen, digamos, no ha habido una situación exacta, digamos, una palabra exacta, o no ha habido una conducta definida en contra de ellos, ellos ya están con esta expectativa, ¿no? Después también el tema de por qué le pasó esto a mi familiar, no es justo, que no sé, él siempre ha sido una buena persona y ahora está en esta situación y esto no es justo, esto dificulta que el paciente vaya a aceptar la situación en que se encuentra, ¿no? Entonces siempre está constantemente renegando, constantemente molesto, constantemente frustrado, empieza a experimentar pues inclusive hasta odio, ¿no? Como que odio, ya empiezan a alejarse de su fe, que eso me ha pasado en sesión, ¿no? Muchos pacientes dicen, sí, nosotros siempre hemos creído en Dios, pero Dios ha hecho de que mi papá se enferme y ahora esté mal, y él que ha sido tan bueno y siempre iba a misa y siempre ayudaba a los pobres, y le toca esto como un castigo divino, y empiezan a expresar su cólera, ¿no? Esta cólera bueno, definitivamente va a ser perjudicial para nuestro paciente, pero también va a evitar o va a entorpecer su trabajo como cuidador, ¿no? Porque va a estar constantemente cargando esta emoción de indignación, de molestia, de fastidio, de odio, mientras que realiza su función, lo cual va a hacer que no lo realice bien, ¿no? Va a hacer que el ambiente para el enfermo cambie, para que va a ser bastante negativo, bastante disfuncional. Entonces, esto también va a ser uno de los pensamientos que vamos a tener que debatir con nuestro paciente para que pueda llegar a un punto más saludable, ¿no? Y finalmente, como he ido comentando a lo largo de toda la ponencia, el tema de la culpabilidad, ¿no?
La culpa por disfrutar momentos solo, la culpa por de repente no haber cuidado mejor al paciente, la culpa porque cuando yo no estuve un momento pasó algo que no debía pasar. La culpa es algo que va carcomiéndose bastante al cuidador y es algo de lo que tenemos que ayudarlo a liberarse, es algo de lo que tenemos que ayudarlo a desligarse, a que no todo depende de él, a que no todo está bajo su control, a que diferentes situaciones pueden ir surgiendo y se pueden ir dando y que tiene que ir aceptando que esto vaya siendo así, ¿no? Y que no tiene que ver con él o con ella, ¿no? Entonces, la culpa también es algo que tenemos que trabajar bastante con el cuidador. Eh, bueno, ya para ir terminando, algo muy importante que se tiene que realizar es fomentar el autocuidado, ¿no? Dentro de los manuales del cuidador, que he leído bastantes manuales del cuidador, se habla mucho sobre el autocuidado, ¿no? Como tips en general, y son partes que nosotros también vamos a tener que ir este, enfatizando dentro de la terapia, ¿no? Que vamos a tener que también ir viendo, monitorizando con nuestro paciente, ¿no? Cómo está llevando su cuidado personal. Y cuando me refiero a cuidado personal, es cómo está su salud, si está tomando sus medicamentos, cómo está su sueño, cómo está, bueno, a nivel emocional, obviamente, cómo se ha ido sintiendo, cómo se está alimentando, cuáles son sus horarios de alimentación, si ha tenido actividades de ocio durante esa semana o durante ese tiempo que no lo hemos visto, si ha tenido conversaciones o comunicación con familiares, con amistades. ¿Ok? Si es que en este tiempo se ha comprado ropa nueva, se ha ido a cortar el cabello, no sé, pues hasta se ha ido a hacer las uñas. Entonces, tenemos que explicarle a nuestro paciente que es sumamente importante que entienda que el desgaste ante el cuidado de un paciente es mucho más alto que el desgaste normal que uno realiza en el día a día. Y este desgaste va a hacer que nuestra salud se vea implicada. Y al verse implicada, esto significa que tenemos que doblegar el autocuidado. Eso es lo que yo le digo a mis pacientes, ¿no? Ante una situación así, ante un estímulo que no va a desaparecer, o sea, ante la situación de que siempre está mi mamá, mi papá, va a estar ahí, van a seguir enfermos, van a seguir estando mal, eso siempre va a estar, digamos, es permanente. Ante esta situación, ¿qué significa? Que yo voy a tener que seguir asumiendo el rol de cuidador. Y esto va a ser desgastante para mí, va a ser tan desgastante que me voy a sentir mal, lo que ya les he explicado, todo en la parte de psicoeducación, cómo me voy a ir sintiendo, las fases, todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Me tengo que cuidar, ya, ok, sí, me tengo que cuidar, pero es más que eso, ¿no? Yo tengo que redoblar mi autocuidado. ¿Qué significa esto? Tomar vitaminas, que es lo que yo recomiendo que visiten a su médico y les puedan dar algunos suplementos vitamínicos para que puedan afrontar, ya que el nivel de energía que todos tenemos también tiene su límite, entonces necesitamos como que una ayuda o algo extra, ¿no? Para poder seguir funcionando y hacerse sus chequeos, cuidar mucho su alimentación. Yo sé que muchos psicólogos que trabajan también en los hospitales hacen también un poquito de orientadores de nutrición, porque vamos viendo cuáles son los estilos de alimentación del paciente, si esto le ayuda, ¿no? Si consume suficientes vitaminas, proteínas, carbohidratos, si toma agua, etcétera, porque realmente todos los factores van a, van a sumar a que el paciente pueda tener, digamos, mayor estabilidad a nivel física y emocional. Entonces, tenemos que ir estando bastante pendientes y que el paciente entienda de que tiene que cuidarse mucho en este sentido. ¿Para qué? Para poder estar bien, para poder sentirse bien, ¿no? Él mismo, ella misma. Y que también entienda que a partir de su bienestar, a partir de su autocuidado, va a tener la capacidad de cuidar a otra persona, va a tener la capacidad de brindar bienestar a otra persona. O sea, como yo les comento a mis pacientes, uno no puede dar lo que no tiene, ¿ok? O sea, si yo no estoy bien y que te quiero hacer bien a ti, entonces voy a hacer un pésimo trabajo, lo voy a hacer mal y va a terminar siendo peor porque me voy a frustrar, me voy a sentir mal conmigo mismo por no haber logrado mi objetivo. Entonces, aquí también empezamos a trabajar con el tema de la culpa, ¿no? Y bueno, vamos a esto, que tenemos también que darle bastante fuerza durante todas las sesiones a nuestros pacientes para poder ver cómo están haciendo, cómo van asumiendo, si se están dando espacios de ocio, ¿no? Si se están dando espacios para poder salir, si están pidiendo ayuda,
la idea es que también nosotros los ayudemos a que puedan comunicarse de una manera más efectiva, ¿no? Aquí justo toco el tema de establecer límites, ¿no? Entre lo que puedo y no puedo hacer, saber pedir ayuda de manera directiva y asertiva, ¿no? Acá utilizamos técnicas como el role playing y también poder enseñarle al paciente habilidades sociales, ¿no? ¿En qué sentido? Muchos de los pacientes vienen y quieren, necesitan tiempo para poder salir, para poder darse una vuelta, para ir a una reunión, para poder ir a cortarse el pelo, básicamente para hacer cualquier actividad relacionada a su ocio, a su disfrute o también a su necesidad, ¿no? Como ir a una cita médica, etcétera. Entonces, muchos tienen temor o se sienten mal o no saben cómo solicitar ayuda, solicitar soporte y también pedir a otros familiares que también puedan hacerse cargo del paciente, ¿no? Entonces, muchos de ellos tienen temor, piensan que solicitarlo los va a llevar a un conflicto, porque han tenido la experiencia de que ha sido así, no saben manejar la situación y eso hace que finalmente eviten, ¿no? O sea, tomen una postura evitativa. Entonces, antes de pedir o de estar solicitando y de entrar en conflicto o de discutir o que me miren con mala cara, mejor no digo nada, ¿no? Entonces, mejor me quedo callado, evito el conflicto y bueno, finalmente me cargo de más trabajo, me cargo y me voy cargando, lo cual obviamente es totalmente contraproducente. Entonces, también se le anima al paciente, se le orienta en cuestión de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo tendría que decir? Y vamos haciendo un trabajo de role playing, ¿no? En el cual yo soy el familiar y vamos cambiando los roles y vamos sobre el role playing, vamos enseñando asertividad, vamos enseñando también el ser directos y las diferentes técnicas y estrategias, ¿no? También cuando tenemos que decir que no, cuando no podemos hacer algo, cuando queremos saber, perder un poco la vergüenza, etcétera, ¿no? Porque también esta comunicación se tiene que dar con el médico, ¿no? Que a veces muchos médicos, no sé si hay algún médico acá, pero se suele dar, y eso me ha pasado a mí en la experiencia, se suele dar que a veces los médicos te dicen dos cosas y chao, pues, ¿no? Entonces uno se queda con dudas, uno se queda con interrogantes que finalmente van a devenir en un problema, que van a ayudar a aumentar nuestra preocupación y nuestro estrés. Entonces se le insta a nuestro paciente a que pueda ser asertivo, que pueda preguntar, a que sea firme. Y bueno, y se trata pues de mejorar también en este aspecto, ¿no? No solamente la comunicación con respecto a otros familiares, a los médicos, sino también con el mismo familiar, ¿no? Con la persona que está cuidando. Cómo comunicarse con esta persona, porque también de acuerdo a la enfermedad que tenga, o de acuerdo a la edad que tenga, o de acuerdo al cuadro que esté presentando, el cuidador tiene que tener diferentes estrategias de comunicación con el mismo paciente, ¿no? Para ayudarlo, para que pueda entender, para evitar conflictos, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente también me gustaría agregar algo que no lo he puesto en las diapositivas. También se busca, se le insta a nuestro paciente a que pueda e intente, dentro de la medida de lo posible, fomentar la autonomía en la persona que cuida, ¿no? Muchos, como dije, si hay esquemas relacionados de autosacrificio, por ejemplo, uno busca hacer todo por el enfermo, ¿no? Busca cumplir todas sus necesidades, cubrir todas sus necesidades en todos los aspectos. Entonces, a veces empezamos a tratar al paciente o se empieza a tratar al familiar como si fuera un niño, como si estuviese totalmente discapacitado, y muchos de ellos no lo están, ¿ok? Piensan que haciéndolo o evitándole cualquier tipo de esfuerzo están haciendo un mejor trabajo, ¿no? Entonces hay que también orientarlos y hay que también hacerles entender lo relacionado a la dignidad del paciente, lo relacionado a la autoestima del enfermo, ¿no? Que debe tener, que le ayuda a tener autonomía, que le ayude a realizar actividades, que le ayude a poder hacer lo que sí puede hacer, ¿no? Que lo motive hacia eso, que eso va a ayudar no solamente a que el enfermo pueda sentirse mejor, pueda tener, como le digo, no reforzar de alguna forma su autoestima, pueda sentirse funcional, sino también va a ayudar a que el cuidador pueda lograr un poco de, digamos, deshacerse un poco de una carga extra que tal vez no debería tener, ¿no? Hacerle ver que se dé cuenta que esto es lo más saludable, que es lo más conveniente, que es lo mejor, ¿no? Entonces,
Todo esto relacionado con el cuidador. ¿Cómo más o menos trabajo yo en el hospital? Cuando me encuentro uno de estos casos, planteo que hagamos unas sesiones, unas aproximadamente 6 sesiones, de acuerdo a la situación en la que se encuentra el paciente también, para poder, pues, no brindarle todas las herramientas, las estrategias, hacer la evaluación, hacer la psicoeducación y ver, pues, hacer un seguimiento para ver cómo va evolucionando, ¿no? Obvio está de que si nosotros encontramos algún cuadro de depresión, ansiedad, que hayan antecedentes, bueno, eso se va evaluando y se va tratando, si es necesario, de la mano con un psiquiatra también, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya depende de cada caso individualmente. Eh, bueno, en este caso ya ha sido todo. Ya esto es todo lo que he podido recabar y bueno, la experiencia que he tenido. En realidad hay varios casos de repente que se me vienen a la mente, no sabría cuál comentar específicamente, pero espero que les haya agradado la información que he podido dar hoy día. Muchas gracias, Mónica, por la ponencia, con un tema bastante interesante acerca del estrés del cuidador y de todo lo que tiene que asumir una persona que está al cuidado de una persona, de otra persona, de un familiar, de un ser querido, o como mencionas también, cuando no les queda de otra de tener que hacerlo. Ahora, quisiera saber si los participantes tuvieran alguna pregunta. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué tanta participación puede solicitar psicología de los familiares relativos al cuidador para que también sean informados y sensibilizados sobre su rol? ¿También ellos podrían estar mal informados sobre lo que se puede esperar en casos como estos? Sí, definitivamente he tenido casos en los cuales, como digo, ¿no? El paciente viene sintiéndose poco comprendido, poco entendido, en cómo se siente, el cuidador principal. Entonces, en muchas de las sesiones, o muchos de los casos, yo he llamado a los familiares que viven, digamos, en el mismo lugar, para poder poner, no solamente ayudar a que haya una mayor información, una mejor comunicación, porque ellos también definitivamente desde su desconocimiento juzgan, desde su desconocimiento también abordan el tema con el enfermo de una manera, digamos, no la mejor manera. Entonces, eso sí, claro que se puede, pero es ya el manejo de cada psicólogo, ¿no? De cada colega. En mi caso, yo sí lo hago. Sí he mandado a llamar a toda la familia para poder orientarlos, para poder preguntarles cómo se sienten también al respecto y para poder lograr, pues, que todos manejen una información uniforme. Aquí también preguntan, ¿qué semejanzas o diferencias habría entre el estrés del cuidador con el síndrome de burnout? Hay que recordar que el síndrome de burnout es este problema dentro del área organizacional en donde la persona llega a percibir el ambiente de trabajo o el mismo trabajo ya como un estímulo generador de cólera, generador de malestar, de mucha sintomatología fisiológica. Sí, como estaba mencionando Pedro, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, no? El estrés del cuidador vendría a estar directamente relacionado con los cuidadores informales, como dije hace un momento, ¿no? Los familiares directos y también, digamos, los cuidadores que no tienen que se les da una paga, pero no tienen conocimientos técnicos al respecto. Ya se hablaría más de burnout cuando se trata del trabajo de un profesional con respecto al cuidado, ¿no? Enfermeras, técnicos, asistenciales, personal asistencial, que su trabajo principal y su único trabajo es poder brindar cuidados. Entonces, este síndrome de burnout está más asociado cuando esto ya es un trabajo, un trabajo remunerado, cuando la persona ya está preparada, cuando ya es profesional al respecto. Esas son las diferencias que he encontrado de acuerdo a las investigaciones que se han realizado. Ok, aquí mencionan súper que pedagógica la presentación, gracias. Y más abajo hay una pregunta, ¿cómo trabajar cuando se toma la decisión de trasladar al familiar a una casa de reposo? Perdón, de nuevo no te escuché bien. ¿Cómo trabajar cuando se toma la decisión de trasladar al familiar a una casa de reposo? Bueno, básicamente se tiene que ver, se trabaja acá con los límites que tienen, en este caso, mi paciente, ¿no? Si yo veo que mi paciente
ya no cuenta con los recursos, no cuenta con los recursos, digamos, de tiempo, emocionales, y tampoco también a veces uno se cansa, ya no tiene ganas, o ya no puede, desconoce, el cuadro del paciente es muy complejo para que sea abordado por un familiar, entonces se hace pues un tema de toma de decisiones, ¿no? Se toma la decisión. Lo- lo- ¿Sí se te escucha? Sí, sí se escucha. Perdón, mi, mi laptop se va a apagar. Este, entonces ahí es un tema de toma de decisiones, ¿no? Tratando de manejar el tema de la culpa, viendo cuáles son, el, qué es lo mejor para el paciente y también para el enfermo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Van a traer mucho malestar, ¿no? Trae muchos pensamientos relacionados con la culpa, con la sensación de que uno está abandonando al paciente. Muchos pacientes, muchos enfermos también pueden sentirse mal o pueden sentirse abandonados, ¿no? Pero la idea es de que si se toma esta decisión, siempre existe el compromiso por parte del cuidador a que siga frecuentando, asistiendo, viendo por su familiar constantemente, ¿no? Para evitar también este tema de culpa, de abandono, de malestar. O sea, es una decisión difícil de tomar. Y parece que justo se acabó la batería de esta laptop. A ver, a ver. Para poder ir añadiendo lo que se había mencionado, como cómo trabajar o cómo se toma la decisión de trasladar a un familiar a una casa de reposo, es bastante importante que dentro de la familia se puede esclarecer bien los valores o las cosas que se vayan a decir. El por qué lo están haciendo es sumamente importante. La razón de para qué lo están haciendo y que la familia tenga bien, bien clara, bien, bien claro, por qué lo están haciendo. Si tienen los objetivos fijos, pueden disminuir considerablemente la culpa que se va a tener o el malestar que se va a tener. Porque gracias a que tienen los objetivos fijos, saben para qué es que lo hacen, saben que lo hacen para ayudar a su familiar, saben que lo hacen para ayudarse a sí mismos. Y eso ayuda bastante a ya no tener esta culpa. Ya, disculpa, mi laptop es nueva y se murió. Continuamos, continuamos. Hay otra pregunta aquí. Cuando los cuidadores de los pacientes de enfermedades crónicas, con respecto a los cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas, ¿es igual o tiene otras características con los pacientes con trastornos mentales? Bueno, definitivamente el abordaje es distinto, ¿no? Es diferente el tipo de desgaste emocional y físico es diferente, ¿no? Se mueven diferentes emociones y diferentes pensamientos y diferentes temores. En cada caso, como les dije anteriormente, la idea es que el psicólogo pueda orientarlos de la mejor forma de acuerdo a la enfermedad de su paciente, ¿no? Es diferente tratar los problemas, los conflictos, las dudas que tiene un cuidador de un paciente con derrame cerebral a los pensamientos, como el abordaje y las dudas también de un paciente que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, ¿no? O que tiene Alzheimer. Se movilizan diferentes tipos de emociones, de pensamientos, hay diferentes expectativas. Entonces se tiene que preparar al paciente de acuerdo también a la enfermedad que tiene su familiar, ¿no? Ahora, como había mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de manuales que utilizan los cuidadores ante las distintas enfermedades que se van dando. Por ejemplo, en el caso del Perú, Salud tiene un manual bastante completo, pero sin embargo también bastante resumido con respecto a las funciones del cuidador de acuerdo a cada tipo de enfermedad, ¿no? Si son, y también de acuerdo a cada tipo de paciente. Entonces, sí, existen diferencias y la idea es que nosotros podamos orientarlos al respecto y vayamos manejando sus circunstancias, sus situaciones, sus pensamientos, sus temores a medida va avanzando las sesiones. Ok, aquí hay una pregunta más. ¿Qué límites podrían tener los cuidadores ansiosos? Por ejemplo, madres sobreprotectoras que por sus mismas labores se incrementa su ansiedad y con el estilo de crianza que han tenido o que tienen.
¿Cómo empezó la pregunta? Disculpa, no te escuché bien. ¿Qué límites se podrían dar a cuidadores ansiosos? ¿Qué límite, o sea, qué límites en el sentido de nosotros, cómo tendríamos que abordarlo? ¿Qué límites tendríamos que instarlos a que coloquen, que pongan? ¿Qué límites tendrían que tener las personas que son ansiosas al momento de cuidar a alguien? Porque si yo soy ansioso, puedo tener una activación de mis esquemas frente a la persona que estoy cuidando. Y más aún si es que soy una persona sobreprotectora. Bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer acá es trabajar inicialmente con la ansiedad del paciente, ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los momentos en que se activa más su ansiedad. Entonces tendríamos que brindarles diferentes herramientas para que puedan manejar y también antes de brindar las herramientas tendríamos que ver cuáles son los momentos en que se activa más la ansiedad, ¿no? Cuáles son las circunstancias en que se activa más la ansiedad. También evaluar si estas situaciones, digamos, uno las puede evitar o uno las tiene que afrontar. Y si las tiene que afrontar, como dije, ¿no? Brindarle las herramientas para que pueda ir manejando su ansiedad a medida vaya ejerciendo su función de cuidador, ¿no? Ok. Edgar, creo que querías comentar algo. Sí, hay varias cosas que quizás nos lleva a una reflexión esta ponencia de Mónica, ¿no? Eh, a ver, mm, por ejemplo, cuando Mónica comentaba, lo cual es ideal que sea así, ¿no? Por ejemplo, el personal que sí tiene a cuidado a los pacientes, llámese, por ejemplo, una enfermera, un técnico de enfermería en un hospital o en una clínica, se supone que ellos van a hacer una labor mucho mejor que el informal, ¿no? Se supone. O sea, para todos nosotros se supone que es así porque es un profesional. Pero en la práctica tampoco es así. Todos los que trabajamos o hemos trabajado en hospitales y los que siguen trabajando en hospitales o quizás en clínicas, ese es un ideal. Yo recuerdo, y creo que mi amiga la ñaña Alicia Belletti, que está ahí, y Elsa si estará también ahí. Por ejemplo, cuando trabajábamos en el centro de rehabilitación de Ñaña, usualmente en los meses de, si no me equivoco, febrero o marzo, hacíamos una capacitación puntual a los técnicos y enfermeras y todo el personal, ojo, el de abastecimiento, la señora que era de nutrición, todos hacíamos un ciclo de un trabajo, ojo, no teórico, sino vivencial, cada año, con todo el equipo lo hacíamos para los trabajadores que estaban en el centro de Ñaña. Y ustedes dirían, ¿y qué se les preparaba a ellos? Primero se le hacía un circuito con un alcance actualizado conceptual de lo que era la adicción, a pesar de que ellos estaban trabajando tiempo ahí. Segundo, se le enseñaba pensamientos distorsionados para que ellos aprendan a manejar sus propios temas y no confundan al paciente, habilidades sociales. Todo eso se hacía, yo me acuerdo claramente, creo que en el mes de febrero o marzo en época de verano, ¿no? Armábamos un programa bien bonito, todo el equipo, bonito el equipo, y cada uno asumía un tema, ¿no? Y se cerraba las reuniones, creo que duraba más o menos una semana, si no me equivoco, y después cerrábamos y hacíamos ensayos conductuales, donde Alicia o yo podíamos hacer de paciente, el adicto, el técnico hacía de técnico, pero asertivamente. Eso, por ejemplo, no es usual en un técnico. El técnico o la enfermera, casi usualmente, lo que hacía era dar las pastillas, bueno, que se cambie, alcanzarle su comida, la enfermera un poquito administrando todo ese tema, o también pues tomar la temperatura, pero en el aspecto estrictamente del manejo del ser humano en aspectos afectivos, conductuales, que yo sepa, no hay.
Y creo que hasta ahora en algunos lugares no hay, o no hay. Entonces, es un tema delicado. Es más, cuando le preguntan a Mónica si es igual la persona que a lo mejor cuida a una persona con, se me ocurre pues una demencia senil, ya, una hipertensión pero muy delicada. Y también, ¿qué pasaría si cuida a una persona adicta, por decir? Si hay alguna diferencia, yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en principio los dos son seres humanos. En segundo lugar, los dos tienen elementos psicológicos o reacciones afectivas frente a lo que le está pasando, o a mi diabetes o hipertensión o a mi cáncer, o a mi adicción o a mi depresión o a mi trastorno alimenticio. Cada uno le va a dar un valor emocional, afectivo a cada uno de esos temas. Y yo creo que no, y ahí es donde falta la preparación. Yo la verdad es que veo eso muy escaso en nuestro medio. En otros lugares, cuando yo he viajado, por ejemplo, cuando yo estuve en Barcelona, los hospitales, ¿no?, hacían esas capacitaciones para el personal que cuidaba ancianos, pero no tanto en lo que es la demencia, que aparte de eso era importante, sino la actitud, el afecto, cómo responder, qué no responder, qué decir. Esa parte yo la veo muy escasa y qué interesante sería, Mónica, invitada para que a lo mejor puedas dar un curso con Ipsicop, de hacer un programa de acompañamiento, no solamente del informal, ¿eh?, sino que estoy hablando también del formal, porque el formal tampoco, recuerden, miren, yo voy a una clínica, por ejemplo, para que la persona el cardiólogo, que me hace mi control mensual, y la técnica me recibe, ¿no? Tome asiento, ¿ya? Y como si fuera un robot, ¿no? Deme su brazo. Y comienza para tomarme la presión, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Su peso? ¿Ya? Ok, espere. Bueno, a mí eso no me afecta. Pero imagínense una persona que sea muy sensible y que a lo mejor sí tenga una hipertensión no controlada y bueno, la persona sea bien robotizada. Ojo, es una técnica de enfermería o quizás una enfermera, pero que cumple una labor bien mecánica, muy técnica, como también a veces puede pasar en psicoterapia, muy técnico el tema. Por eso yo le decía, la parte humana no hay que descuidarla. Entonces, eso es una reflexión importante, donde creo que sería bueno promover nosotros como terapeutas. Te invito por eso, Mónica, o todos los que estén interesados, a hacer realmente habilidades, ¿no? No sé, habilidades de acompañamiento en cuadros clínicos que no solamente son mentales. Imagínense que hay un cuidador que acompaña a una persona con cáncer. O sea, no tiene que acompañarle, darle su medicación y decirle, bueno, ánimo, Señor, Dios es poderoso. Aguanta, no, ese no es el tema. Déjalo a Dios que haga su labor por otra parte, pero tú, ¿cómo lo acompañas? Entonces, no sé, ese es por un lado, y me ha hecho recordar, gracias por hacerme recordar, Mónica, la experiencia que teníamos en Ñaña, que era una experiencia quizás única en el Perú porque no era usual, pero sí nosotros lo hacíamos como equipo terapéutico todos, como hay algo normal. Por eso que las enfermeras y los técnicos que eran de Ñaña en ese momento, espero que lo sigan haciendo, y supongo que sí, eran especializados. No eran cualquier técnico, cualquier enfermera. Se acordará mi estimada amiga Alicia Beretti, que la jefa de enfermería, la señora Elizabeth Gamarra, que hasta ahora me acuerdo su nombre, tenía un manejo trome con los pacientes, para que no la manipule. Pero ella había revisado, conversaba con nosotros, tenía preparación, que no le habían enseñado en la universidad, por si acaso, nada. Eso es lo que falta con el personal, creo que cuida en una clínica, en una casa, como tú bien señalas, Mónica. Creo que yo sea informal o formal, es igual. ¿Y por qué sería igual? Porque todos tenemos esquemas, pues. Entonces, el formal e informal, algo tiene ahí.
ese es un punto importante. Y para no acaparar mucho lo que es el tiempo, una reflexión siguiente. Me parece interesante, ahorita, o si no mi esposa, dile si puede, si está libre, ¿ya? En segundo lugar, una reflexión importante. Mónica ha señalado 3 de los esquemas, ¿no? Importantes, ¿no? Que se activan con lo que es posiblemente un cuidador. Totalmente de acuerdo con ella, ¿no? El autosacrificio, sometimiento, ¿sí? Y lo que es la búsqueda de aprobación. Yo agregaría uno más, que sería peligroso. 2 inclusive. Mayormente, en algunos cuidadores, de fondo está el esquema de abandono. Sobre todo cuando el cuidador es un familiar o cuando es una persona informal que, como no tiene recursos intelectuales, entre comillas, de ser un profesional, porque eso al profesional le permite racionalizar por lo menos, pero cuando no tiene mucha información, el esquema es mucho más, hay la posibilidad que se active más. Imagínense que yo sea un cuidador informal que no he estudiado, pero tenga el esquema de abandono. Me contrata Mónica para que vea a lo mejor a un tío de ella que está postrado en cama. Ok, está bien, no es mi familiar, ¿eh? Pero sin embargo me dan esa responsabilidad. Pero yo lo veo que el señor está muy mal, pero yo tengo el esquema de abandono. A lo mejor me va a movilizar sin que nadie se dé cuenta, esa sensación de que a lo mejor este señor se pueda ir y ya, y va a ser una desconexión que se puede dar estando bajo yo esa responsabilidad, donde me moviliza el abandono, encima que tengo el otro sacrificio y todo eso, ¿eh? ¿Quién sabe de eso? A lo mejor le digo a Mónica, Mónica, no me pagues. Mire, no tengo dinero para pagarle 2 días. No importa, venga un día gratis si quiere. No solamente es el autosacrificio, que también es el temor y la angustia que me da que esa persona yo la pierda y que se desconecte de mí a pesar de que no es un familiar. Igual le puede pasar a un familiar con mayor razón, o igual le puede pasar a un profesional que haya estudiado enfermería, igualito, o a un médico. Lo único yo que quiero señalar para redondear es que cuando uno estudia, tiene, entre comillas, recursos adicionales para poder no sentir y poder racionalizar, que es otra cosa. Es como una especie de escudito que tengo adicional. Y cuando uno no es formal, o sea, es informal o es un familiar, está más expuesto a que los esquemas se puedan activar de una manera mucho más clara en el tiempo. O sea, eso quisiera que todos reflexionemos y finalizo señalando, Mónica creo que nos da la razón a todos y también le damos la razón a Mónica, cuán importante que como seres humanos nosotros trabajemos nuestros lados débiles, porque ustedes que están ahí en la plataforma, igual que nosotros, ¿acaso no somos cuidadores también por años de pacientes? A veces 5, 7, 8 pacientes al día. Si uno estresa, piensen, ¿eh? Los que estamos en la plataforma, que quizás todos somos terapeutas, la pasamos siendo cuidadores, ¿no? Bueno, yo tengo 37 años cuidador ya, pero he tenido que también trabajar muy profundamente conmigo para que no me afecte, que no significa para que no sea frío, ¿eh? Para que sea frío, no, 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 sino que no me afecte y pueda cuidar bien, ¿no? Como un padre ideal, por lo menos en lo posible, con mis errores y aciertos, a la persona, ¿no? Pero aquellos que son más jóvenes, reflexionen bien sobre ese tema. Nosotros somos cuidadores. Porque no eres tú que ves un paciente hoy día y le dices, chao, ya no venga más. No. Depresión, adicción, trastorno alimenticio, TLP, más cuidador todavía ya.
o a lo mejor un trastorno de ansiedad, o sea, somos cuidadores. Así que voy a pedir mi consulta con Mónica Paz para que me vea, porque creo que estoy ya con el estrés del cuidador también yo. Es una reflexión importante, creo yo, para que todos nos hagamos ese tipo de pregunta. O sea, ¿soy un cuidador adulto sano o veo que algunas personas me están un poquito afectando y me hace un cuidador más que adulto sano, quizás me está movilizando un esquema, ¿no? O sea, todos preguntémonos eso. Muy pronto voy a dar una teleconferencia para ustedes que se llama Terapia de Esquemas mucho más allá del síntoma, ¿no? O sea, vamos a verlo por ahí para que hagamos un recuento de lo que es las necesidades y todos. Y ahí vamos a reflexionar un poco más. Pero de verdad, Mónica, interesante porque me ha hecho recordar estas experiencias. Y no sé si está mi amiga Alicia Belletti ahí, quizás puede también recordar ese trabajo que hacíamos en esa época. ¿Te acuerdas, Alicia, o no? Dale a Alicia un poquito, dale un minuto nomás, Pedrito, porque si no, Alicia, tú sabes que parece Vizcarra, habla un montón. Pero, Alicia, ¿era así o no era así? ¿O estoy engañando a toda la plataforma? A ver. Sí, y me acuerdo que hicimos un ensayo, yo nunca me olvido que hice un ensayo contigo. Sí, pues, sí, 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 sí. sí, sí. Sí, realmente el tema que ha realizado Mónica, qué gusto de conocerla, es una persona joven y que definitivamente, o sea, alegra mucho mi corazón porque, como tú decías, Willy, en los tiempos actuales es de ver esa humanidad, ¿no? Si bien es cierto, la información nos ayuda muchísimo, esa otra parte es la que tenemos que rescatar, ¿no? Y esa revisión que tú dices de nosotros mismos es fabuloso. Es fabuloso porque nos permite cuidarnos a nosotros. Yo hace muchos años trabajo ese tema y lo empecé trabajando como autocuidado de la salud mental, psicológica, ¿no? Y bueno, y ahora veo que Mónica lo ha desarrollado bastante bien. Una cosa que me parece muy importante es de que los protagonistas no solamente es en este caso el paciente, sino el paciente y su familia, ¿no? El cuidador y su familia. Y lo otro, ¿no? Es la capacitación y actualización permanente, que es lo que yo he visto en el transcurso también de esta exposición. Y eso es una realidad para todos. He estado recordando cuántos años nosotros cuidamos, pues yo tengo un paciente de 38 años que nunca se olvida mi cumpleaños, ya lo he mencionado en algún momento, y siempre viene, llama desde donde está para saber cómo está. Y hace un momento que yo ingresé un poquito tarde, he visto al hijo, un funcionario, el hijo de un paciente de nuestra ñañita, también Marisa Girón. Y realmente me ha alegrado muchísimo de ver a ese hijo Esto sí por el para que que luchó, ¿no? Este paciente con adicciones. Pero el trabajo fue realizado entre esos años 82 y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, el cuidado nunca acaba. Y lo otro que también ha tocado bastante Mónica tiene que ver con las familias, ¿no? Cómo uno también dentro de su casa se vuelve un cuidador y cuánto provecho hay cuando uno está realmente informado. Mi padre fue parkinsoniano y durante 22 años, ¿no? Él estuvo cuidado prácticamente un tiempo por los hijos, que éramos nosotros hasta que volamos, y quien se quedó fue mi madre, ¿no? Cuidándolo. Entonces, pero ella tenía la ayuda de nosotros. La pregunta es, ¿y quien no tiene esa ayuda, ¿no? ¿Cómo termina? ¿Cómo acaba? Entonces, mi papá partió cuando tenía 71 años, ¿no? En el año 98 y mi madre hoy día tiene 93. Entonces, la calidad de vida que ella tiene, a pesar de haber cuidado a mi padre por muchos años sola, realmente es una sorpresa, ¿no? Y muchos de ustedes la conocen, ¿no? Entonces,
es bien importante esta parte del cuidado y es un cuidado permanente porque la verdad es de que hay muchos amigos profesionales que han descuidado esta parte, muy buenos y se han descuidado. Eso nomás, un minuto. Muy bien. Ujú. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera aportar o que quiera hacer una reflexión o a lo mejor, no, decir algo que a lo mejor sume, ¿no? Sume a este conversatorio, ¿no? O sea, donde todos tenemos protagonismo, siempre señalo, no solamente el ponente, sino que todos sumamos, ¿no? Si Norma quiere agregar algo, ¿verdad? De silencia la Norma, Pedro, Norma Román. Norma, te doy, ahí está. Ahí está, Sí, Norma. gracias. Yo también venía en mi memoria durante la ponencia y el comentario que hacías, Edgar, y lo asociaba, el adulto sano, lo asociaba con la humanidad que estaban hablando y además con una compasión efectiva para nosotros como profesionales, para los cuidadores y todo lo que mencionaba Mónica. Algo muy cortito de una experiencia personal. Yo soy viuda. Mi esposo falleció de cáncer terminal y el profesionalismo que hemos adquirido y este tecnicismo en la relación con el paciente ha perdido de vista, como ya lo han mencionado ustedes, esa parte humana y esa parte compasiva, pero además que sea efectiva, ¿no? Y solo algo muy pequeño, recuerdo que ya sabíamos que mi esposo tenía cáncer y que era terminal y probablemente yo lo había asumido un poco más rápida la información, ¿no? Pero al ir con el especialista sobre la situación de mi esposo, que nos recomendaron ya esta especialista, y recuerdo que ella cómo devolvió la información. Fue la primera consulta que tuvimos con ella y ella le dice a mi esposo, bueno, le dijo, aquí no hay nada que hacer, así más o menos en este tono, aquí no hay nada que hacer, lo que usted tiene es cáncer terminal, así es que aquí ya yo no tengo nada que hacer, y entonces mi esposo se quedó como impresionado y la verdad yo también, ¿no? Y ella le dijo, ¿tratamientos para qué? Ella hablaba sola, ¿no? ¿Tratamientos para qué? Le decía, usted ya tiene que asimilar, usted ya, me imagino que ya lo tiene claro, esa noticia le han dado hace 2 meses, así es que su tiempo de vida ya es corto. Y mi esposo por ahí dijo, bueno, ¿y los tratamientos de quimioterapia para qué? Le dijo la doctora, ¿para qué vamos a hacer ese tratamiento? Y si le hacemos, el tratamiento será para aliviarle un poco el dolor, pero usted quítese de la cabeza que este tratamiento lo va a mejorar, va a detener la enfermedad, nada de eso. Será para amortiguar un poco el dolor. Que yo creo que la información definitivamente era probablemente la real, pero es la forma como en una primera consulta que se tiene con ella. Y lo recordaba yo ahora eso, ¿no? Recordaba tal vez cómo nosotros también somos a veces tan directos en hablar a nuestros pacientes sobre los cuadros clínicos, yo que trabajo con pacientes border. Y bueno, y lo asociaba mucho con la compasión, pero con una compasión efectiva, ¿no? Y bueno, pues me da gusto que estos temas nos clarifiquen y nos ayuden a nosotros, que sí es muy, muy cierto que somos cuidadores. Eso es todo. Gracias. Yo les comento ya que Norma me ha activado un poco la experiencia del recuerdo, ¿no? En el 2011 a mí me detectan una neoplasia y voy a Oncosalud. Entonces hablé con el doctor Henry Gómez, que es una eminencia en Oncosalud, y bueno, me dijo, tenemos que internarte. ¿Para qué? Para aplicar quimio, para que mejores. Ok, yo acepté, ¿no? Obviamente. Así que me internaron en neoplasia, en la parte de clínica en ese entonces, que ahora ya no hay, felizmente ahora ya está todo homogéneo, pero entonces me internó
y me comenzaron a aplicar el primer día la quimio, cosa que después en salud me dijeron que no debió aplicarme nada en ese momento, pero bueno, ya ese es un tema de ellos. Y me acuerdo que cuando me estaba aplicando la quimio, yo le dije lo siguiente, ¿no? Porque él era muy distante, ¿no? Pero bueno, yo le dije, doctor, me voy a enmendar a Dios, le dije, para que todo vaya bien, ¿no? Y él me miró en un tono frío y me dijo, mira, compadre, acá Dios, eso olvídate, me dijo, ¿no? No le dije nada. Me extrañó, ¿no? Pero después, cuando ya yo fui a mis consultas con él en los meses siguientes, a pesar de ser, bueno, era una eminencia, yo le dije, mire, doctor, le digo, yo lo respeto mucho su profesión. Es más, tengo entendido que usted es un investigador y de verdad me da gusto que usted tenga un conocimiento amplio de lo que es el cáncer y todo lo que pasa en el cáncer, las células, espectacular. Y es más, tiene buenas referencias. Pero usted me decepcionó en la parte humana, le dije. Pero no tanto tampoco porque no dependía de lo que usted me diga. Felizmente, porque gracias a mi profesión, por lo menos lo que usted dijo en algún momento, me dijo, ¿qué te dije? Y le comenté la anécdota. Yo dije que me voy a enmendar a Dios y usted me cortó en primera. Yo le recomiendo algo, doctor Gómez. No contamine sus ideas en valores con la del paciente. No haga eso. Escúchelo. Y si esa persona cree en el demonio, bueno, dígale, ok, es tu apreciación, esperemos que salga así, y nada más. Sobre todo con un paciente que tiene una neoplasia con mayor razón. El doctor Gómez ahora es un amigo, ¿no? Y cuando yo he ido a mis consultas o tengo la teleconsulta, hay mucho respeto, mucho cariño. Bueno, por lo menos conmigo, pero no sé con los demás, pero aprendió un poco que, oye, tranquilo, tranquilo. Eso me ha hecho recordar Norma, porque yo digo, mi cabeza me dice, ¿no? Como los oncólogos trabajan con una enfermedad tan delicada y que de alguna manera, pues, usualmente lleva a la muerte, supongo que ellos quieren arroparse de cierta intelectualidad y frialdad, ¿no? Para poder, creo yo, quién sabe, disfrazar su propia vulnerabilidad y listo, ser fríos y ya, acabó el problema, ¿no? No sé. Entonces, eso también me ha hecho recordar ese tipo de experiencia. Por eso le digo, tenemos que humanizar no la psicología, sino toda profesión de salud en especial que esté abocada a velar por las personas en cualquier tipo de enfermedad. ¿Eh? Un cardiólogo, un gastro. Hay disciplinas que son mayores, eso sí lo entiendo totalmente, pero hay algunas que sí ameritan que el profesional sienta un poco, pues no empatice, ¿no? No le va a quitar nada, ¿no? Ni lo va a hacer menos, sino lo va a hacer un ser humano, ¿no? Y para terminar lo que decía Norma, ¿no? Vamos a tocar, quizás en enero o febrero ya, un tema que yo ya lo tengo elaborado, de la autocompasión. Yo le dije que llevé en julio, llevé un curso de autocompasión con el Instituto de Christian Neff, que es la creadora de autocompasión, que a mí me ayudó mucho este año. ¿Eh? Me gustó mucho el curso, muy humano. Creo que si se complementa, si se suma la terapia de esquemas, eso tiene un poder tremendo. Pero sí me llamó la atención algo que comentaban en estudios, ¿no? Justo decía Marta Alonso, que es la discípula de ella, decía que en los estudios que se habían hecho en los últimos años en Estados Unidos, de autocompasión, habían visto que el 70%, si no me equivoco, de las personas que habían sido estudiadas, del 100%, el 70% era compasiva con los demás, el 20%, 20% creo que era o sea, sí, era el 20%, bueno, el 70% era compasivo con los demás. El 20% era compasivo consigo mismo. Y la pequeña diferencia, creo que entre 8 a 10%,
eran los únicos que tenían un equilibrio entre compasión y autocompasión. O sea, mayormente las personas se polarizan y eso no es lo ideal. Yo creo que una persona que tiene una buena autocompasión consigo mismo va a ser una buena compasión hacia el otro, sin esquemas, sin esquemas, sin esquemas. Hay un inventario bien simpático de autocompasión, ¿no? O sea, en otro momento, ya, a lo mejor hasta un taller de autocompasión, pero hay un documento, hay un inventario de autocompasión. O sea, hasta qué punto eres compasivo contigo, ¿no? Para ser buen compasivo con los demás. Me hizo recordar eso de la compasión, ¿no? ¿Okay? No sé si Pedro, algo que agregues o algún colega para ir terminando. Ha sido una larga jornada el día de hoy, ¿ok? Bueno, quisiera mencionar de que de por sí el tema puede ser bastante movilizador, porque ¿quién no está en una posición en la cual haya querido brindar ayuda? Y más nosotros que somos psicoterapeutas. Y gracias a las herramientas que tenemos, empezamos a manejar también el nivel de daño que podemos recibir cuando damos esta ayuda. Solo me gustaría dejar como reflexión que es importante que nos cuidemos a nosotros mismos. Somos personas, somos importantes, y si lo quieren ver desde el punto de vista laboral, nuestras emociones, nuestra capacidad de autocompasión, nuestra capacidad de regresar a nuestra homeostasis es nuestra herramienta de trabajo. Entonces es importante que también velemos por nosotros. Quisiera agradecer a la ponente por la ponencia que nos ha dado, que ha estado bastante interesante. Anunciarles también que la próxima ponencia se va a dar acerca de nutrición y salud mental por el psiquiatra Hugo Salas. Así que los invitamos. Recuerden, la próxima semana el médico psiquiatra Hugo Salas, amigo de nuestro, ¿no? Va a tocar sobre nutrición y salud mental. Sugiero que para ese día sus dispositivos celulares, iPad, tablet, lo tengan al costado de la cocina porque nos va a dar platos especiales para ver cómo enriquecemos nuestra salud mental, ¿no? Gracias, Mónica. Gracias a todos ustedes porque cada jueves nos llena la motivación de seguir adelante. Y bueno, Pedro, ya la despedida, ¿no? Listo. O sea, para ya comenzar Sí. la desconexión, ¿sí? Yo agradezco mucho el espacio que me han brindado el día de hoy. Gracias, doctor Edgar. Gracias, Pedro. Y bueno, a todos los que por mensajes están agradeciendo, gracias por prestar la atención, la escucha y bueno, y poder poner en práctica o poder darle énfasis también a esta problemática. Entonces, Okay. gracias y buenas tardes con todos. Nos vemos, buenas tardes, que tengan un bonito almuerzo. Chau. Cuídense.